¿Aló? Sí, ahí está. Ahí quedó listo. Sí. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una linda semana de bendición. Bueno, el pastor, como decía el tío Dani, se encuentra fuera del país junto a la pastora Gilda, así que en esta mañana me corresponde a mí compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para que nuestro buen Dios sea hablando a nuestras vidas, sea formándonos y madurándonos en Él conforme a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amado Señor, te damos las gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por estar en tu casa, Dios mío. Gracias, Dios, porque sabemos que si hay alguien que se preocupa por cada uno de nosotros, ese eres tú, Señor. Tú nos amas con un amor profundo, Señor, un amor que es permanente, que es constante, Dios. Y en esa preocupación, Dios mío, tú quieres que nosotros crezcamos, maduremos y nos desarrollemos en ti, bendito Dios. Padre, guarda a cada uno de mis hermanos que no se encuentra en esta mañana aquí. Y también oro por aquellos que reciben tu palabra a través de los videos, Señor, para que tú también seas hablando a sus vidas, Señor, dándoles esa palabra necesaria, Señor, lo que cada uno necesita en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien. La semana pasada predicó la pastora Gilda el mensaje en relación a la celebración del Día del Padre y nos habló acerca del legado que deben dejar los papás, que no se relaciona directamente con bienes materiales, sino con presencia y sobre todo con formación, ¿cierto?, en el Señor. Y antes de eso, el pastor Rubén nos trajo una palabra en relación a, ¿se acuerdan? El pastor Rubén estuvo predicando en relación a la iglesia de Filadelfia, del libro de Apocalipsis. Una iglesia que fue fiel, permaneció en el Señor. Y bueno, yo el día de hoy voy a hablar acerca de otra iglesia del Apocalipsis para seguir la continuidad de lo que el pastor nos estuvo conversando en ese día. Y cuando yo leí Apocalipsis, yo tenía como 8 años la primera vez que leí el libro de Apocalipsis y lo guardé y no lo volví a leer hasta que tenía como unos 18 años porque me asusté mucho. Pero la verdad es que el libro de Apocalipsis es por sobre todo un libro de esperanza. Y nosotros a veces le tenemos mucho miedo a lo que podemos encontrarnos ahí, de los dragones y del fuego, pero lo que el apóstol Juan quería transmitir a través del libro de Revelación era esperanza a las iglesias en ese tiempo. Así que quiero invitarles a que vayamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 11. Amén. Voy a leer en versión NTV y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Amén. ¿Y por qué la iglesia de Esmirna especialmente? Y es porque me coloca la diapo, porfa, Rodrigo.
Porque hay dos iglesias en especial en el libro de Apocalipsis a los cuales el Señor no les causa reprensión. A las otras por lo general Él dice, conozco tal cosa, pero tengo contra ti esto, y describe la Odisea, Éfeso, pero a las únicas dos iglesias que el Señor no les dice, tengo un contra ti, son a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna, ¿ya? Bien, el mensaje de hoy es la pureza a través del fuego de la prueba. Ay, sí estoy apuntando bien. Me pasa la siguiente, porfa. La siguiente y la siguiente. Esmirna estaba ubicada en una zona que se conocía como la región de Jonia y era una ciudad que era muy poderosa. Ellos eran comerciantes de mirra en ese tiempo y la mirra era una sustancia que se extraía a través de triturar, ¿cierto? Unos arbustos y ahí se extraía esta sustancia y con eso se utilizaba para embalsamar a los muertos. Era algo bastante costoso. Ellos eran muy prósperos porque ellos comerciaban con esta zona. Hoy la ciudad sigue vigente, pero ya no se llama Esmirna, sino que se llama Izmir, que es algo parecido y queda en la zona de Turquía. Por si en algún momento alguien quiere ir a visitar, yo creo que sería un viaje muy enriquecedor de conocimiento, ¿ya? Esta ciudad tenía algo particular. En ese tiempo en el que está hablando el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, toda esta zona pertenecía al Imperio Romano. Entonces, en el Imperio Romano existía algo que se llamaba el culto al emperador. Pero en la ciudad de Esmirna era poderosamente fuerte el culto al emperador. ¿En qué consistía? En que las personas tenían que quemar incienso y decir, César es Señor, o adorarlo por quien era y casi reconocerlo como Dios. Los cristianos en Esmirna se negaban a hacer eso. Ellos no quemaban el incienso y decían, César no es Señor, Jesús es Señor, no César. Y eso tenía una implicación muy fuerte para los cristianos de la ciudad de Esmirna. ¿Por qué? Porque el culto al César era tan poderoso que si usted no hacía parte de ese culto, era segregado en esa ciudad. Por lo tanto, los cristianos que se negaban a participar de esa adoración eran segregados del comercio, no podían comprar ni vender, eran segregados en sus familias, eran rechazados por sus amistades y quedaban totalmente aislados. Entonces, lo que ellos están viviendo en ese momento es algo terriblemente fuerte para esa iglesia. Y basado en ese contexto es todo el mensaje que el apóstol Juan está transmitiendo del Señor para la iglesia. Entonces quería que conociéramos este contexto porque nos va a permitir entender un poco más qué es lo que está sucediendo en ese momento. Y esa segregación que la iglesia sentía en ese tiempo, muchos de nosotros la podemos llegar a vivir en el día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque la cultura no es tan imponente ahora, sí hace un cierto tipo de presión para que nosotros no hablemos de Jesús. Es como, hoy no vamos a hablar en esta casa ni de política ni de religión, que implica que si usted es cristiano, pues no puede hablar de Jesús. Si usted está en su trabajo y le dicen ya, pero si usted cambia este número acá no pasa nada. Pero si usted no lo hace, entonces las personas empiezan a aislarlo porque usted no está de acuerdo con los valores de la empresa. Todas esas cosas pueden llegar a suceder. Incluso si estamos, no sé, en la universidad y no queremos participar de una reunión específica acerca de política o de diversidad de género, eso también va produciendo una segregación y un aislamiento en nosotros como cristianos, ¿ya? Entonces, el mensaje es porque Dios nos llama que Él conoce todas estas cosas que nosotros podemos llegar a vivir en algún momento, pero en medio de todo eso, Él nos está diciendo que nosotros debemos permanecer fieles. Puede ser que la presión social sea por un jefe que espera que comprometas tus valores por la carrera, una familia que espera que ocultes tu fe para no ofender, un círculo social que espera que rías de chistes que te quiebran, ¿cierto? O que son de doble sentido,
O el mundo que espera que digas que César es Señor, y ese César puede ser la carrera, el dinero, la apariencia o la aceptación social. Puede ser que hoy en día no nos estén llamando a quemar incienso, pero sí nos están llamando a hacer otro tipo de cosas que pueden generar un aislamiento en cada uno de nosotros. Y lo mejor de esto, y lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Y a mí me confrontó mucho este mensaje, porque el Señor no le está diciendo a la iglesia de Esmirna: yo te voy a sacar de eso que estás pasando. No le está diciendo: yo voy a proveerte lo que necesitas. El Señor le está diciendo: estoy viendo todo lo que estás pasando y lo que hoy te pido es que permanezcas fiel. No le prometió comodidad, no le prometió que desaparecería la presión, no le prometió que iba a ser aceptada o que iba a derrocar al emperador. Simplemente le dijo: sé fiel y te daré vida eterna, porque tu recompensa no está en esta vida ni en este mundo, sino que está en la eternidad. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos tener muy presente y entender. En un mundo que pide que comprometamos nuestra fe, Jesús nos llama a la fidelidad. Y no dice que necesariamente tiene que ser fácil, pero lo que sí nos está diciendo es que nuestra fidelidad a Él es lo que verdaderamente importa en esta vida. Bien, así que vamos a dividir este versículo en 4 partes, y la primera es identificar quién es Jesús, ese Jesús que me está pidiendo fidelidad. Ahí está. Y en Apocalipsis 2:8 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Le está diciendo Jesús en ese momento a la iglesia de Esmirna. Y hay una frase, hay la frase en griego, dice o protos kai eskatos, y luego dice necros kai esesen, necros kai, el que estuvo muerto y vive. Y cuando dice esesen, esa palabra de vivir es el que está vivo ahora. Cristo murió, es verdad, pero también vive y no vivió. Él vive ahora, en la actualidad. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque Jesús, Él está hablando a una iglesia que está enfrentando la muerte por su fe. Es una muerte que es literal. A ellos los están quemando en el Coliseo, les están arrancando de sus familias, y sin embargo el Señor les está diciendo: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo viví, yo soy el que está vigente. Y por eso no se presenta de otra manera esta iglesia, no dice como le dice a Tiatira: este es el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, porque podría haberlo hecho. Pero a la iglesia de Esmirna le habla específicamente acerca de la resurrección, porque ellos están muriendo en Esmirna, están dando su vida en ese momento por su fe. Y en 1 Corintios 15:57, el Señor nos dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo profundo del mensaje que Dios le está transmitiendo a la iglesia de Esmirna. Si Jesús murió y vivió y yo creo en Él, entonces la muerte para mí no es el final, es solo una transición. Y nosotros a veces le tenemos muchísimo temor a la muerte. Pero como cristianos debemos estar seguros y tranquilos de que la muerte para nosotros no es el final. Cuando nosotros nacemos, si hay algo de lo que estamos seguros, todos los que estamos aquí sentados, es que un día nosotros nos vamos a morir. Vamos a dejar esta tierra en las condiciones que sea. Pero después de la muerte, para nosotros hay algo más. Y fue la esperanza que Cristo nos dejó a nosotros.
Así que nosotros no tenemos por qué tener temor a la muerte, ¿cierto? Porque si creemos en Cristo, a través de Cristo nosotros seremos levantados. El Señor nos ha prometido una vida de eternidad si creemos en Él y vivimos en Él y morimos en Él. Entonces, esa fidelidad a la que Cristo nos llama es una fidelidad para poder alcanzar esa promesa de eternidad. Si Jesús pasó por la muerte y resurrección, yo también puedo. Y no es una esperanza ciega, es una esperanza en alguien que es fiel, que es verdadero y que nos habla acerca de lo que puede y tiene el poder para actuar sobre nuestra vida. La pregunta hoy es que nosotros a veces no tenemos que morir solamente físicamente, sino que en medio de la sociedad que estamos nosotros tenemos que morir a ciertas cosas que nos separan de Dios. Cada día nosotros decidimos, y esa decisión es, decido, como dice la canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero esa decisión no es de un día, sino de todos los días. Porque cada día yo me enfrento a distintas situaciones donde puede ser que yo me resbale y decida negar a Cristo. Y ese morir puede ser a una carrera que me lleva a comprometer mi integridad delante de Dios. Puede ser que tenga que morir a una relación que me esté alejando de mi fe y que no quiera comprometerse con Dios. Y es duro, pero a veces es necesario. Puede ser una muerte a nuestra seguridad porque decidimos no callar y decir la verdad. Siempre hablamos como de los misioneros que van a lugares de persecución, pero nosotros también estamos en una sociedad que sutilmente nos persigue. Como hay cosas de las cuales no podemos hablar y tenemos que callar. Esmirna es una muerte literal. Los cristianos estaban muriendo ahí. Pero nosotros probablemente tengamos que morir simbólicamente en este tiempo. A algunas cosas que no nos hacen bien, algunas cosas que nos desvían del camino, porque Dios nos llama a fidelidad constantemente. Jesús no es teórico. Él no dijo que resucitaríamos en la teoría y no lo va a cumplir. Él es real. Y si Él nos hizo una promesa, va a ser algo que va a cumplir. Y lo que debemos recordar, y tiene que ser permanente en nuestra mente y en nuestro corazón, es que quien nos pide fidelidad, o sea, ese Jesús que nos pide fidelidad, fue alguien que fue fiel hasta la muerte. Y Él se entregó y fue fiel. En Él no hubo falla. Así que Él caminó este camino que nosotros ahora vivimos y en medio de todo eso Él permaneció. Aún cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. No claudicó. Él permaneció fiel. Amén. Bien. Vamos a avanzar al segundo punto, que es, ¿cuál es la realidad que enfrento? Y en Apocalipsis 2:9 dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Es como contradictorio que el Señor le esté diciendo eso a la iglesia de Esmirna. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque hay dos palabras en este contexto y en este verso bíblico que son tlipsis y potokeia. Tlipsis es tribulación, es ese sufrimiento tan profundo que me hace sentir como que yo estoy siendo aplastado por algo. ¿Alguna vez se han sentido así? Con esa angustia, ese dolor, esa tristeza tan profunda que sienten que están siendo aplastados. Bueno, el Señor ve esos momentos de tribulación en nuestra vida.
Y la otra palabra es potokeia, que es pobreza. Pero no es esa pobreza de que hoy me falta un poco de arroz. Es esa pobreza donde yo puedo estar casi en la mendicidad, donde no tengo nada. Como yo les decía, la iglesia de Esmirna era una iglesia que al renunciar al culto al César perdió su capacidad de comerciar. Entonces ellos literalmente estaban quedando en la calle. No tenían que comer, no tenían que vestir. Estaban probablemente pasando hambre, pasando frío, sufriendo por lo que estaban viviendo. Y el Señor les está diciendo, estoy viendo tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque su ganancia no estaba en los bienes materiales que ellos pudieran recibir. Su ganancia estaba en la vida eterna que Cristo les estaba prometiendo por su fidelidad. Porque aunque ellos la estaban pasando mal, ellos no estaban renunciando. Ellos podrían decir, sí, igual yo quemo el incienso y ya, y puedo ir y vender un par de bolsas de mirra para tener. Pero ellos decidieron no, porque mi fidelidad está con el Señor. No importa lo que yo tenga que pasar, no importa lo que tenga que sufrir, no importa que el Señor no me saque de aquí. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero si el Señor va a proveer, esto va a ser temporal, yo voy a salir de aquí. No, el Señor no le está diciendo eso a la iglesia. Miren lo que les dice más adelante. Les dice, estoy viendo tu sufrimiento y estoy viendo tu pobreza, y dice, no tengas miedo porque además el diablo meterá a alguno de ustedes a la cárcel. O sea, no les está diciendo más adelante, yo les voy a librar, yo les voy a dar alimento. No, les está diciendo, y más adelante viene peor, alguno de ustedes va a ir a la cárcel. Pero en medio de todo eso, permanezcan fieles. Y puede ser que nosotros hoy estemos pasando por situaciones de dificultad y nos cueste. Y puede que no haya habido una palabra del Señor para decirnos que vamos a salir de esto. Y puede ser que la tribulación no acabe. Pero el Señor nos dice que en medio de todo eso nosotros debemos permanecer fiel. Porque nuestra fidelidad a Dios no debe estar sujeta solamente a los momentos buenos que tengamos en nuestra vida. Nuestra fidelidad a Dios debe ser permanente aún en los momentos más difíciles que podamos vivir. Nosotros a veces pensamos erróneamente que si estamos pasándola mal es porque tal vez no hemos orado tanto, tal vez Dios no me ama. Pero es que erradamente hemos pensado que creer en Dios es librarnos del sufrimiento, y la Biblia no dice eso. Creer en Dios no es para tener una vida próspera ni perfecta. Eso no lo dice la palabra. Creer en Dios es por gratitud, porque yo conozco el sacrificio que Él hizo por mí. Porque yo conozco lo que Él ya me entregó en la cruz. Porque conozco su gracia y su fidelidad hacia mí en la cruz. Y no necesariamente creer en Dios sea para que yo tenga bienes materiales, para que mi salud sea perfecta, para que siempre tenga un buen trabajo. No es para eso creer en Dios. Así que, iglesia, este mensaje a mí me confrontó, porque nosotros siempre estamos viendo como, ya, si el Señor va a salir más adelante y va a proveer algo. Puede ser que Dios no provea. Puede ser que Dios no cambie mi situación. La pregunta es, ¿yo necesito que Dios cambie mi situación para creer en Él? ¿O conozco tan bien al Dios en el que he creído que sé que aunque no cambie mi situación, lo que me dio en la cruz es mucho más grande y mi fidelidad debe permanecer con Él hasta la muerte? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. El Señor dice, sé exactamente lo que estás perdiendo. Veo tu pérdida, la veo completamente, y aún así te digo que seas fiel.
Él no nos está engañando, no nos está haciendo promesas ciegas. Es permitirnos a nosotros tomar la decisión de serle fiel, aún sabiendo el costo que nosotros tenemos. ¿Mm? Un niño va a su madre y le dice, me duele la cabeza, tengo miedo de que sea algo grave. Los que somos padres y vemos a veces a nuestros hijos llorar, a veces no siempre tenemos palabras de consuelo para decirles. Si se cayó y se raspó una rodilla, le va a doler, ¿cierto? Pero lo que sí hacemos siempre es acompañarles. Y esa es nuestra seguridad. Que Dios está con nosotros aun cuando nuestra situación no esté cambiando. Aun cuando ni siquiera estemos viendo la salida del momento por el que estamos pasando. Aun cuando no sabemos cuándo va a cambiar. Nuestra certidumbre no está en que nuestra situación cambie. Nuestra certidumbre está en que Dios está conmigo. Amén. ¿Cuál es la pobreza que tienes hoy en tu vida? Que no necesariamente tiene que ser algo económico. Tal vez estás perdiendo tus amistades, tal vez tengas que perder tu vida social, estés siendo excluido por ser cristiano, tal vez tengas que perder algunas relaciones, tal vez tengas que perder algunos bienes que te ponen en contra del Señor. Jesús sabe exactamente lo que estás perdiendo. El Señor, a veces creo que nosotros tenemos la percepción de que si no oramos, el Señor no sabe lo que me está pasando. Y no es así. Aun cuando yo no levante mi oración para decirle, la palabra dice que nuestro espíritu ya está intercediendo por nosotros. Nuestro espíritu intercede por nosotros. O sea, el Señor ya sabe la situación en la que nosotros estamos. Y aún así, en medio de todo, Él nos está reclamando, caminen firmes, no teman a este tiempo, porque nuestra vida, nuestra paz, nuestra confianza no está aquí, está en el Señor. ¿Ya? No piensen que si están sufriendo el silencio, el Señor no les ve. Él ve cada cosa que tú pierdes y le importa. El Señor nos ve. Si estás perdiendo tu salud, el Señor lo ve. Si estás perdiendo en tu economía, el Señor lo está viendo. El Señor nos ve todos los días. Siempre recuerdo a Agar, siempre. Porque Agar no era cristiana, era una mujer egipcia. Y estaba pasando sed en el desierto junto a su hijo. ¿Y saben qué hizo el Señor? La vio y le proveyó agua. Y Agar dijo, llamó a ese lugar el viviente que me ve, porque no conocía al Señor, pero supo que Él le había provisto en ese tiempo porque la había visto. El Señor nos ve todos los días y Él está con nosotros. Amén. Así que Él ve nuestras tribulaciones. Él conoce dónde estamos nosotros, pero no es siempre para darnos una salida. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, iglesia. Amén. El siguiente punto es ¿qué significa ser realmente fiel hasta la muerte? Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Pistos acrithanatou. Pistos, fiel.
Y no es alguien fiel que sabe doctrinas, es alguien que es digno de confianza. Si el Señor estuviera hoy aquí, ¿ustedes creen que podría decir: Alicia, tú eres digna de mi confianza? José, tú eres digno de mi confianza. Digno de mi confianza hasta la muerte. Y no es una muerte figurativa o una metáfora. El Señor nos está llamando a ser dignos de confianza hasta el último día que nosotros respiremos. Ser dignos de confianza hasta si incluso nosotros tenemos que entregar nuestra vida para serles fiel a Él. No sé si nosotros estamos hoy en este lugar en la situación de que nuestra vida esté en riesgo por ser cristianos. Probablemente no, no lo sé. La sociedad está cambiando mucho y muchas cosas pueden pasar. Pero hay lugares donde las personas, para poder estar en un espacio como este reunidas, tienen que ponerse en riesgo. Tienen que salir a escondidas de su casa, cambiarse de ropa, cubrirse la cara para poder llegar a tener una reunión donde puedan escuchar la palabra y adorar al Señor. Nosotros hoy no, pues creo, tomamos nuestro auto o vinimos en el metro o vinimos en una bicicleta y llegamos hasta aquí, tenemos las puertas abiertas, ¿cierto? No tenemos que comprometer nuestra vida. Pero sí el Señor nos está diciendo que nosotros debemos ser fiel hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta el último día. No vale solamente si tu fidelidad con el Señor fue el día que te comprometiste y lo recibiste en tu corazón. Es cada día hasta el día que mueras. Ahora, ¿vale la pena ser fiel si me cuesta la vida? ¿Vale la pena serle fiel al Señor si me cuesta la vida? Solo tengo 3 amén. ¿Vale la pena ser fiel al Señor si aún me cuesta la vida? Ya, ok. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Mateo 16, 25, 26 dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Yo creo que nosotros no tenemos la percepción de cuánto vale nuestra alma, pero al parecer vale mucho, porque al Señor y al enemigo le importan por igual. Nuestra alma vale mucho y nosotros a veces no la cuidamos lo suficiente. Y estos son principalmente elecciones que hay cada día. La promesa de Jesús no es no morirás. La promesa es, si mueres siendo fiel, obtendrás vida eterna. Pero existe esa excepción, si mueres siendo fiel. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando mueres siendo fiel, la muerte pierde su poder final. Ya es una muerte eterna y no es lo último que pasa en tu vida, es solamente una puerta. Para Esmirna en ese tiempo, este mensaje fue devastador porque el Señor les estaba diciendo, van a morir. Van a morir, si les está diciendo. Van a estar en la cárcel, van a ponerlos a prueba, van a morir. Pero ¿saben? Al mismo tiempo les estaba dando un mensaje que los liberaba. Porque les está diciendo, van a morir, pero la muerte no va a ser lo último que ustedes reciban. Cuando mueran, siendo fieles, recibirán una corona que es eterna, vida eterna. Eso es lo que nosotros esperamos recibir.
Y eso es lo que nos debe motivar, no los bienes materiales que recibamos hoy, no la salud que recibamos hoy, no la abundancia, ni que me pasen cosas buenas todos los días. Eso no es lo que me debe motivar a mí siendo cristiano. Lo que me debe motivar es mi esperanza de que después de la muerte voy a poder abrazar a Jesús, voy a poder verle, voy a poder reencontrarme con mi Salvador, con mi Señor, que me ama profundamente y entregó su vida por mí. Amén. En este mensaje donde dice, fiel hasta la muerte, es como cuando un cirujano le dice a su paciente, necesitas una cirugía, pero va a doler. La recuperación será larga, pero sin ella vas a empeorar. El Señor nos está diciendo, ¿saben? En su día a día ustedes van a tener momentos difíciles, los van a tener. Pero si son capaces de sobrellevar esos momentos de dificultad, esos momentos que los agobian y no reniegan de mí y no se apartan porque están pasando un momento difícil y permanecen fieles y confían en mí hasta el último día de su vida, entonces yo les voy a entregar una corona de vida eterna. Es saber que en esta vida, como lo dice Juan también en el Evangelio, tendremos aflicción, pero confiemos porque el Señor ya venció. Y no significa necesariamente que, como les decía antes, todo se vaya a resolver para bien. Probablemente no se resuelva y no cambie, pero no es la esperanza o dónde debe estar nuestra esperanza. ¿Dónde necesitas ser fiel hoy? ¿Qué es eso que hoy te quita la paz? ¿Qué es eso que hoy no le has podido entregar al Señor? ¿Qué es eso que hoy te está quitando la posibilidad de serle fiel al Señor? ¿Es tu seguridad económica? ¿Son tus relaciones? ¿Es tu bienestar profesional? ¿Vale la pena esas cosas frente a una eternidad con el Señor? Esa es la pregunta. Porque muchas veces, y a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos buscando con mucha energía y en lo que estamos desgastando nuestra vida es algo temporal. 80, 90 años en esta vida es algo mínimo comparado con la eternidad que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuánto es la eternidad? Eternidad, muchísimo tiempo. Pero muchas veces nosotros perdemos esa eternidad por 80 años, por 60 años, por 50 años que pasamos en esta vida. No priorizamos dónde debemos poner nuestra energía. Y nuestra energía debe estar siempre en las cosas del Señor. ¿Ya? No esperes ser fuerte cuando llegue el momento. Sé fuerte y fiel cada día con tus decisiones pequeñas. En lo que haces cuando nadie está mirando. En lo que dices cuando es difícil decirlo. Si eres fiel hoy, serás fiel mañana y recibirás tu recompensa. Amén. Y lo último, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que nos da el Señor? Ya lo hemos leído. Te daré la corona de vida. Cuando uno lee el libro original en griego, hay dos tipos de corona. Acá dice Estéfanos Tesoe. Estéfanos. Hay dos tipos de corona. Una es diadema, que es la corona que representa la autoridad, la monarquía. Pero en esta parte utiliza la palabra estéfanos. La corona de Estéfanos, la que se llamaba Estéfanos, no Estefanito, es la corona hecha de laureles que recibían los atletas cuando alcanzaban una victoria.
Si han visto ustedes las imágenes que aparecen como con unas ramitas acá, esa corona se llamaba estéfanos y era entregada cuando los atletas ganaban una carrera, ganaban un levantamiento de pesas, mil cosas. Bueno, esa es la corona que el Señor, no digo literalmente que va a ser de laurel y olivo, pero lo que el Señor quiere representar es cuando obtengas esa victoria de haber sido fiel hasta el final, hasta tu muerte, o incluso si te causó la muerte, entonces yo te voy a dar una corona de vida. Y ahí sí nos dice, vida Zoe, no una vida bios, una vida de la que puedo respirar, una vida en la que puedo caminar, no, una vida Zoe, una vida completa, una vida abundante, una vida que te transforma. Esa es la vida que yo te voy a dar si permaneces fiel hasta el final. Es lo que el Señor está diciendo en ese momento. No es metáfora, es literal. Obtendrás la forma más completa de vida que hay, algo que solamente Dios, que nos creó, que nos formó, nos puede entregar. No existe nada más en esta vida que nos pueda dar la vida que Dios nos da. Aunque lo busquemos anhelantemente, no vamos a estar completos en esta vida, porque el único que puede completarnos es Cristo Jesús. ¿Ya? Toda la fidelidad tiene una recompensa. Y esa es la corona que nos está garantizando Jesús. En Esmirna hubo un hombre que se llamó Policarpo. Fue obispo en la ciudad de Esmirna y fue uno de los discípulos directos del apóstol Juan. Él, cuando tenía 86 años, los romanos lo capturaron y lo llevaron al estadio. Y le dijeron a Policarpo, maldice a Cristo, quema incienso a César y te dejaremos vivir. ¿Y saben qué le respondió Policarpo? Durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Policarpo murió quemado ese día. Esto es literalmente lo que el Señor le estaba escribiendo a la iglesia de Esmirna y Policarpo lo ejemplificó. Sé fiel hasta la muerte y Policarpo fue fiel hasta la muerte. Probablemente Policarpo hoy está con el Señor. Estuvo con él hasta el final. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Fidelidad hasta la muerte. Y él recibió su recompensa. ¿Qué corona queremos nosotros? ¿La que vamos a obtener aquí? ¿Esta que es temporal? ¿Esa que las personas pueden darnos por un día aceptándonos en sus espacios y al siguiente día desaparece? ¿O esa corona eterna con Cristo? Ahí están las decisiones que nosotros debemos tomar. Hoy es el tiempo de elegir. Esmirna estaba siendo destrozada por mantener la lealtad a Jesús sobre la lealtad a César. Ellos morían, eran aislados, perdían sus bienes, perdían su familia, vivían en mendicidad, no tenían que comer, no tenían que vestir y aún así permanecieron fieles. El Señor a través de esta carta les dice 4 cosas a esa iglesia de Esmirna, pero a nosotros también hoy. Sé quién soy. Soy el que murió y vive. Veo tu pobreza y veo tu aflicción. Sé lo que estás pasando. Sé fiel, aunque te cueste la vida. Y está seguro, porque si eres fiel, obtendrás la corona. Esas palabras de Dios, de Cristo para cada uno de nosotros, tienen que ser suficientes, iglesia. Amén. Así que vamos a orar, porque tal vez incluso puede ser que no sabemos a qué tenemos que morir.
o en donde nos esté costando ser fieles. Pero que hoy podamos orar, preguntarle al Señor y sea revelado a nuestra mente, a nuestro corazón, qué nos está quitando la paz, y que el Señor nos dé la fortaleza para poder ser fieles hasta el final, hasta el último día, hasta el último respiro de este cuerpo que es temporal. Amén. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Jesús, porque tu palabra es perfecta, Señor. Muchas veces no es lo que queremos escuchar, Señor, pero es lo que tú quieres decirnos, Dios mío. Es la forma en la que tú nos edificas, es la forma en que nos llevas a madurar, a crecer, y es la forma también, Señor, en que nos ayudas a conocerte más, Dios. Saber que estás con nosotros en todo tiempo, Dios. Saber que has sido fiel y que también reclamas fidelidad de nuestra parte, Señor. Saber, Dios, que hay una promesa de eternidad contigo, Señor. Que este tiempo en el que estamos va a pasar, Señor, pero que tu palabra y tú permanecen eternamente, Señor. Gracias, Jesús, por acercarte a nosotros, Dios mío, porque no fuimos nosotros quienes dieron ese primer paso, sino que fuiste tú, Señor. Que siendo omnipotente, que siendo tan magnífico, Dios mío, que no necesitando nada de nosotros, te humillaste, Señor, caminaste en este mundo, Señor, y nos dejaste tu palabra con misericordia, con amor, para guiarnos, Señor, para enseñarnos, para guardarnos y para infundirnos ánimo cada día. Señor, ayúdanos a no temerle a este mundo, Señor. Ayúdanos a no temer a lo que podemos perder. Ayúdanos, Señor, a cada día tomar una decisión que nos acerque a ti, Señor. A ser fieles a ti, Señor, y a ser personas agradecidas de tu sacrificio, Señor, y de tu entrega en la cruz. Padre, yo oro por tu iglesia Lomas de Macul, Señor, pero también por tu iglesia alrededor del mundo, Señor, porque sabemos que hay lugares donde a las personas ser fiel les cuesta su vida, Señor. Pero la muerte para un hijo tuyo no es el final, Señor. Es solo una transición, un hasta aquí y ya veremos. Padre, te esperamos, anhelamos volver a verte, Señor, ver tu rostro, Dios mío, y poder estar, Señor, delante de ti para darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a su familia, Dios mío. Danos la fe, la confianza, Señor, la fortaleza para permanecer fieles a ti hasta el último día. En el nombre de Jesús, amén. Amén.